Hola amados, en esta hora les saludo y deseo que cada día el Señor Jesucristo esté llenando sus corazones, bendiciendo sus vidas y trayendo la paz que solamente en Cristo podemos tener por medio de su Espíritu. En este tiempo nos regocijamos en lo que el Señor está haciendo en nosotros, nos regocijamos en que cada día que pasa podemos entender todo lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Damos gracias al Señor por eso y pedimos a su Espíritu que cada día nos llene del entendimiento, nos dé entendimiento, abra nuestros ojos del entendimiento para que podamos ver la palabra, para que podamos vivir en la palabra y cumplir todos los propósitos que tenemos en nuestra vida para Dios y también para gozarnos de toda la grandeza y las maravillas del reino. Quiero que estemos hablando en esta hora de un tema muy especial que nos va a conectar con esas cosas que tenemos que ver de Dios, que nuestro espíritu haya abierto nuestros ojos del entendimiento para conocer de lo que Dios tiene para nosotros. Y esa parte que está enlazada entre la vista a los ciegos, el velo retirado de nuestros ojos, para poder llegar a entender y conocer esas profundidades de las riquezas de su gloria y de su gracia y de su reino, tiene que ver con un factor fundamental que vamos a ver en este tiempo y se llama la unidad y la comunión. Algo maravilloso que tenemos que entender. Estuvimos hablando en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 18, de la esperanza de nuestro llamamiento y la herencia entre los que han sido santificados. Entendimos que debemos estar seguros y expectantes en vivir la vida conforme a la palabra, como primer llamamiento de Dios para nosotros. Ese es el llamamiento perfecto, que nosotros podamos vivir la vida de Dios por medio de Jesucristo. El llamado a vivir una vida de santidad, es decir, apartado para el Señor, es decir, que nuestra vida guarde por medio del Espíritu de Dios la palabra y que podamos caminar en esa palabra, en ese llamado a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Alejados del mundo, cuando hablo de alejados del mundo, estoy hablando de alejado de todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios, ver el reino de Dios y ver su gracia. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que lo que el Señor ha dejado aquí para nosotros, debemos vivirlo, pero en el direccionamiento del Espíritu Santo de Dios. Entendiendo que las riquezas de su gracia y de su gloria, cuando hablamos de ellas, dijimos que se nos han revelado por medio del Espíritu de Dios. Y recuerde que revelar es traer a la luz la verdad, a la luz de nuestro conocimiento, la verdad de Dios, ¿verdad? Porque tenemos un conocimiento de Dios, pero que, bueno, hay muchas formas de entender el conocimiento de Dios, de entender quién es Dios, pero solo por medio del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de quién es Dios. Bueno, entendemos que hay cosas que no son claras para el pueblo de Dios. Entre las cosas que no son claras y que a veces no podemos vivir porque no hemos entendido, en las que están el perdón de pecados, la obra redentora de Cristo, la misma salvación, no la hemos entendido. El pueblo de Jesucristo tiene dos posiciones en relación a la salvación. La primera posición tiene que ver con que la salvación es después de que nos morimos, de que nos vamos de esta tierra, cuando la salvación es aquí y ahora, en el momento que conocimos a Jesucristo, que fuimos salvos. Y salvación significa ser rescatado de, ¿verdad? Sacado de. Entonces nuestro espíritu fue sacado, fue rescatado
de la muerte espiritual, del hoyo de la muerte, de ese abismo que nos separaba de Dios. Eso significa salvación. Entonces, no hemos entendido eso y la iglesia sigue dividida en el concepto de la salvación, cuando la palabra es clara. No hemos entendido la posición de hijos de Dios. Todavía nos unimos al pensamiento de la gente que dice que todos somos hijos de Dios. Y la palabra no dice eso. No todos son hijos de Dios. Solo aquellos que han creído en Jesucristo nos permite tener la posición de hijos de Dios. Solo por creer que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros, que a través de Él tuvimos el perdón de nuestros pecados y que a través de Él podemos acercarnos a Dios. Somos nosotros los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Esto es maravilloso, pero es tan maravilloso que solamente se pueden ver, se puede entender con los ojos de fe. Bien, y por supuesto que entender la gracia de Jesucristo, ese tesoro, esa riqueza, pero pues hablamos de ella, pero no sabemos qué es. Entonces, vamos a estar más adelante hablando sobre la gracia de Jesucristo. También quiero a través de estos audios hablar de la gloria y del reino. Del reino ya he hablado antes, pero no por medio de este medio de comunicación. Gloria al Señor. Entonces, que la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, como parte de esas riquezas de la gracia, que tampoco hemos entendido, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que permanece allí. La palabra permanecer es que nunca se va, nunca se ha ido. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo en nosotros, la promesa, el otro consolador, el paracletos, el ayudador, significa Espíritu Santo, ese paracletos, ayudador, es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra. Tampoco hemos entendido eso porque nos guiamos por vista, porque nos guiamos por nuestro propio conocimiento, pero no permitimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de entendimiento, nos guíe a la verdad que es Cristo. Bien, esos son como esos misterios de las riquezas, esos tesoros que siguen ocultos, que no hemos encontrado y que necesitamos encontrarlos para poder vivir en verdad esa vida que Dios quiere que vivamos. Seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando del pecado, seguimos hablando de muchas cosas en las que ya Dios nos dio el poder y la victoria. La naturaleza de pecado quedó atrás. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo y tenemos que seguir avanzando a la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos quedarnos viviendo del pecado, de que pecamos y entonces nos separamos de la gloria de Dios y que pecamos y entonces no vamos a poder heredar el reino de los cielos y que pecamos. El pecado trae una consecuencia. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, ahora tenemos que avanzar para poder entender cómo poder salir de las tinieblas, cómo poder salir de las garras de Satanás, de todo el sistema del mundo que nos domina. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que vivir. Tenemos que enfocar nuestro conocimiento de Dios en todas aquellas cosas que enriquecen nuestra vida del Espíritu y que nos permiten vivir una vida humana conforme a lo que Dios quiere, una vida del Espíritu conforme a lo que Dios quiere. Porque es que, aunque somos seres espirituales, como lo hemos entendido, que somos un espíritu que mora en un cuerpo y que tiene un alma. Recuerde que el alma es el asiento de nuestra personalidad, es la que nos hace diferentes, es la que nos permite diferenciarnos como seres humanos. Pero en el espíritu debe haber una unidad, y de esa es la que vamos a hablar en esta mañana. En resumen, de lo que hemos venido hablando. Entonces, la salvación de nuestro espíritu y alma y su gracia, nuestro caminar permanente en la palabra, la gracia de Jesucristo, la palabra de gracia que traduce la generosidad de Dios en atención, en amor, en fidelidad, en misericordia, en justicia, en paz,
y en gozo. En el Antiguo Testamento la gracia se presentó como una promesa, como una esperanza. Pero hoy la gracia es Jesucristo, el Señor. Entonces, antes de pasar a conocer esas profundidades de esas riquezas, más adelante necesitamos entender algunas cosas. Necesitamos entender cómo podemos acceder a ellas. Y para ello es que hoy empezamos a hablar sobre la unidad y la comunión. Entonces, la unidad, la palabra unidad tiene un significado profundo, ¿no? Pues visto desde lo natural, hay muchas palabras que representan la unidad, ¿de acuerdo? En ciencia, en matemática, en componentes gramaticales, en muchas cosas, la unidad tiene un significado. Entonces, en el significado natural, la unidad es la unión indivisible de varios componentes con una cierta identidad. Ese es el significado normal. Pero me gozo cuando voy al origen, porque aquí la unidad que estamos hablando es del ámbito espiritual. Entonces, así como hay unidad en matemáticas, hay unidad en sistemas, hay unidad en electrónica, también hay unidad en el espíritu y tiene un significado. Y vamos a hablarlo. Entonces, la palabra unidad significa uno y está traducido como muchos en uno. Entonces, hemos venido escuchando la importancia de la unidad para muchas cosas en nuestra vida. Nuestro amado apóstol Enrique nos ha estado bendiciendo con una palabra relacionada con la unidad en nuestra vida, la unidad con Dios, la unidad en la familia. Y es importante entenderlo porque esto nos lleva a una vida diferente. La unidad en el espíritu nos lleva a una vida diferente. Por eso estos temas que Él nos ha venido dando de la revelación del espíritu han sido muy gratificantes. Han dado un avance a nuestro creer y nos ha permitido también abrir nuestro corazón para poder quitar de nosotros todo argumento. Y recuerde que la palabra dice que derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y parte de los argumentos que hay en nuestra vida en relación a la unidad es el individualismo. El argumento del individualismo, la unidad basado en la unidad como uno, pero en nuestro sentido individualidad. En este caso, a nivel espiritual, a nivel de familia, no tiene significado coherente con lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando tomamos la unidad como individualidad, no es coherente con lo que Dios dice. Tenemos que ver a la luz de la palabra, y el apóstol ha hablado en muchas ocasiones de esto, de las enseñanzas que, vuelvo y repito, nos ha venido dando en este tiempo que hemos estado en cuarentena, y nos gozamos porque cada mañana el apóstol Enrique Torra habló de nuestra autoridad en la Iglesia Cristiana Pai. Es entender que esto limita nuestra vida cuando no lo entendemos, pero que hace prosperar nuestra vida, nos hace crecer cuando podemos verlo a la luz de la palabra y de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, dice la palabra en Éxodo capítulo 6, verso 7, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabrás que yo soy el Señor. Estamos hablando de la unidad. Y dice en Mateo 23, 8, dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no dejéis que os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, y que éste está en el cielo. Amén. Entonces, en el hebreo, la palabra unidad o uno significa Ejad, E-J-A-D, Ejad. Y está compuesto por las letras Aleph, Het y Dalet. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho ir al original, ir al lenguaje de la palabra, a su significado, porque este trae un significado real de lo que Dios quiere hablarnos. La palabra unidad para nosotros tiene que ver en un lenguaje normal,
Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, está escrita en un lenguaje original que es el hebreo y el griego, y de allí podemos encontrar una fuente muy perfecta de lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces, la palabra Ejad, en su despiece del lenguaje, la palabra Aleph, representa la fuerza, significa una cabeza de toro. Pero eso tiene que ver con la fuerza, con el poder, con el eterno poderoso, que es uno solo, que es Jehová, que es Dios. La otra parte de la palabra, que es Jet o Het, es la pared de una tienda, algo a lo que no tenemos acceso. Vamos a explicar eso más adelante. Y Dalet, que es la puerta de la tienda. Esta puerta es Jesús. Entonces mire aquí el significado para poder entender lo que representa la palabra uno o unidad de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, Ejad, uniendo estos tres significados, Ejad dice que Jehová es uno. No lo puedes imaginar, no le puedes limitar, no lo puedes limitar a tu entendimiento, pero puedes acceder a Él a través de su Hijo, quien te revela su esencia, sus atributos y sus enseñanzas. Ejad dice que podemos llamar a Jehová Papá por medio de Jesucristo. Entonces, la primera parte de la palabra, que es una cabeza de toro que representa la fuerza y el poder del eterno poderoso, que Dios es el eterno y poderoso en el universo, es Dios, que para poder ser uno con Él, ¿sí? Solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo. Que Él siendo el Dios todopoderoso, hay una pared entre Él y nosotros, y que solamente en esa pared hay una puerta, y que solamente podemos entrar a Él y ser uno con Él por medio de Jesucristo. Entonces, el Aleph, que es el Todopoderoso, entre Él y nosotros hay una gran distancia. Se reduce esa distancia, o esa distancia tiene una puerta, esa pared que nos separa de Dios, tiene una puerta que es Jesucristo, que nos permite acceder a Él para estar en unidad con Él. Es hermoso, o sea, es el componente de la unidad, es el componente en donde para poder acceder al Todopoderoso, que estábamos tan apartados de Él, lo podemos hacer por Jesucristo. Miren en la parte espiritual el significado de la palabra unidad. Entonces, Ejad dice que Jehová es uno solo, que no es imaginable a la mente humana, pero que tú puedes llegar a Él a través de su Hijo Jesucristo, quien te revelará o quien te revela su esencia, sus atributos y todo lo que es Él. Entonces, qué maravilloso es. Y también, Ejad dice que nos podemos llamar papá por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ir avanzando en la enseñanza de la unidad como parte de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la unidad, en este caso, vamos a hablar de la unidad del Espíritu, que es la unidad que nos lleva a organizar muchas áreas de nuestra vida. Como cuerpo, hablándolo como cuerpo de Cristo, como unidos a Él, vamos a mirar tres componentes de la unidad. Con Cristo uno solo, como primer componente, como iglesia con Cristo uno solo, como segundo componente, y entre nosotros, la iglesia, como tercer componente. Es hermoso. Veamos ahora todo lo que hay allí para nosotros. Miremos uno con Cristo y vamos a Colosenses capítulo 3, verso 15, y dice, y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Es maravilloso que podamos enfocar todo lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. La paz de Cristo reina en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo significa
con Cristo, en un solo cuerpo con Cristo, para poder acercarnos a Dios. La palabra dice que el único camino a Dios es Jesucristo, que no hay otro intercesor o intermediario entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Es el único mediante el cual podemos llegar a Dios. Es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Esto es claro, es la vida de Cristo en nosotros. Es esa la puerta por la que nosotros entramos ante Dios. No podemos entender otra cosa. Esta es clara, y más que clara, es la relación que nosotros tenemos ante Dios por medio de Jesucristo. Uno solo con Cristo. ¿Cuándo somos uno solo con Cristo? ¿Cuándo somos uno solo con Cristo? Cuando le aceptamos a Él, cuando aceptamos la obra redentora de Cristo en la cruz, cuando aceptamos que Él es el Hijo de Dios, que Él era el unigénito, pasando a ser el primogénito. Fue el unigénito Hijo de Dios, pero cuando nosotros aceptamos que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro hermano, que murió por nosotros para darnos vida, para darnos el perdón y la salvación, pasa a ser el primogénito y nosotros con Él, hijos de Dios. Ese es el primer enfoque de la unidad con Cristo, de que ya nosotros pertenecemos a la familia de Dios, estamos en unidad, unidos con Cristo, en su espíritu, porque la unidad con Cristo se hace a través de su espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, que es el mismo, ahora está con nosotros y es su espíritu. Y en la definición de la palabra unidad, en el ámbito secular, dice que es la unión indivisible de varios componentes con una identidad, con una cierta identidad. Entonces son varios componentes, está Dios, está Jesús, está su espíritu y estamos nosotros, somos 4. Pero esos componentes o ese número de personas tenemos una identidad, tenemos una misma esencia y esa esencia es su espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios es que podemos tener la unidad con Dios y con Jesucristo. Bien, luego viene como iglesia con Cristo uno solo. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo, somos la unidad en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, aquí podemos encontrar cosas esenciales para nuestra vida. Hablar de la unidad entre la iglesia y Cristo, hablar del crecimiento de nuestras vidas está ligado a esa unidad. ¿De acuerdo? Estamos ligados a Cristo. Hay personas que viven pensando que cada vez que cometen un error, o que pecan, o que no están viviendo esa vida conforme a la palabra, creen que la vida de Cristo ya no está en ellos. Creen que el Espíritu Santo de Dios ya no está en ellos, porque asimilan o asumen que la permanencia del Espíritu Santo, que la unidad con Cristo, escuche, se hace por su comportamiento. Y ahí están equivocados. La unidad con Cristo no es por mi comportamiento. La unidad con el Espíritu Santo no es por mi comportamiento. La unidad con Cristo y con el Espíritu Santo de Dios se adquirió. Escuche, es algo que adquirimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No es algo que tiene fluctuación. No es algo que hoy es y mañana no. Si tú apostatas contra el Espíritu de Dios, es decir, que reniegas contra Dios, contra Jesucristo, contra la obra redentora, contra la presencia del Espíritu Santo en su vida, cuando tú ya decides no querer más tener una vida en comunión con Dios por tu propia decisión,
ese día se aparta de ti. Pero entre tanto, tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, hayas caminado y de pronto por algún motivo hayas caído, no significa que la vida de Jesucristo en ti, que la vida del Espíritu Santo de Dios en ti se haya ido. Eso se llama gracia. Es un don inmerecido. Es un regalo que tú recibiste de parte de Dios, la vida de Cristo. Por eso, si caemos, si pecamos, si cometemos una infracción, la palabra dice que abogado tenemos a Jesucristo el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra posición como hijos tiene que ver con la unidad con Cristo, tiene que ver con el regalo inmerecido de Dios, y esa posición en Cristo como hijos de Dios es la unidad que tenemos con Él y con el Padre, que la recibimos por gracia, no por comportamiento. ¿De acuerdo? No porque nos portemos bien. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Él permanece allí. Su Espíritu permanece en nosotros. Esa es la presencia de Jesucristo en nuestros corazones. Es la presencia de su Espíritu en nosotros. Él dice, yo me voy y os conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo de Dios, para que mi Espíritu more en ustedes. Eso es maravilloso. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, desde el verso 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los dones del ministerio, a los cuales tú y yo podemos anhelar, dice la palabra que el que anhela esto, buena cosa anhela. Es decir, que si tú anhelas el pastorado, ser evangelista, que el Señor te lleve a ser apóstol, de ser maestro, es un anhelo perfecto. Y es perfecto porque perfecciona a los santos, tanto para la obra del ministerio, para continuar con el llamado ministerial, o también para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para que seamos edificados conforme a lo que Dios quiere para nosotros, para que seamos edificados y nuestros ojos puedan ver su gracia, su gloria, su reino, para que podamos entender la gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros, que es un regalo inmerecido, para que podamos ser el reflejo y la vida misma de Jesucristo, mostrando la gloria de Dios a la humanidad, y que podamos vivir la vida de reino, toda la paz y el gozo y la justicia de Dios en nosotros y todas las añadiduras que Él tiene para nosotros. Entonces, va a ser un perfeccionamiento. La unidad en Cristo se perfecciona. Escuche, la unidad en Cristo se perfecciona cada día a través de nuestra edificación como cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe. Unos no creyendo una cosa y otros creyendo otra. Unos creyendo que pierden la salvación porque no viven correctamente, sus obras no son correctas, es decir, viven por ley, viven por comportamiento, digo yo siempre, y otros creyendo que podemos avanzar y crecer solo por la gracia de Cristo, solo por la guía del Espíritu. Amén. Y esa unidad en la fe, en creer que somos salvos no por obras, sino por la fe en Jesucristo. No por las obras sociales, no por las obras religiosas, no por nuestro comportamiento. Las obras tienen varias cosas que tenemos que entender, sino que por nuestra fe, por creer en Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad también del conocimiento de Dios. Recuerde que la unidad de la fe es en qué hemos creído, ¿de acuerdo? Es en cómo radica nuestra posición en Dios como hijos de Dios, ¿de acuerdo? Por fe,
por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos justos porque Él nos justificó, nos hizo justos. ¿Sí? Somos libres por la libertad de Cristo, porque Él nos libertó. Esa es la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de quién es Él para nosotros, de cuál es el camino que tenemos que seguir en Dios, a un varón perfecto, ¿sí? Jesucristo el Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es algo importante en nosotros y es parte de ese conocimiento profundo, su plenitud. Recuerde que el nivel en el que nosotros vamos creciendo tiene que ver con nuestra plenitud. Hasta cuando no estamos completos, plenitud tiene que ver con estar completo en un nivel, no podemos llegar a otro nivel. Pero la unidad en Cristo nos permite como iglesia de perfeccionarnos para llegar a esa plenitud. Y ya hemos visto que la unidad del Espíritu es con Cristo, nosotros, uno solo con Cristo como personas, como iglesia a nivel espiritual, entendiendo que llegamos al Padre por medio de Él, esa unidad perfecta, y entre la iglesia, entre nosotros, ¿cierto? Entonces, con Cristo en unidad, como iglesia en unidad con Cristo, y entre nosotros como iglesia. Y allí hay algo fundamental, y lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya división, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y parecer. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, dice, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no hagáis divisiones, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y parecer. Como iglesia hemos sufrido divisiones. La iglesia de Jesucristo ha sufrido divisiones. Y dentro del cuerpo de cada iglesia, o cada iglesia, ha sufrido divisiones. Esa división es la falta de unidad en el mismo sentir, que lo dice la palabra, y en el mismo parecer. Todos tenemos sentires diferentes y pareceres diferentes. Y queremos que en la iglesia nuestro sentir y nuestro parecer sea el que predomine. Pero la palabra dice, el apóstol Pablo los anima, les ruega que por favor, que todos estén de acuerdo. Recuerda el poder del acuerdo. Si estuviésemos de acuerdo, si dos se pusieren de acuerdo en algún asunto, o si dos o tres estuvieran de acuerdo en algún asunto, el acuerdo de entre los dos o tres, la palabra vimos esta semana del dos o tres, que dos son la pareja, tres son la familia, dos son esposo y esposa, tres son esposo, esposa e hijos. El acuerdo en la unidad, ¿sí? La unidad es ese acuerdo, primero con nuestra fe. En nuestra casa, todos estamos en unidad, creemos en el mismo Dios. En nuestra casa, todos estamos en ese mismo acuerdo, ¿sí? Tu esposo, tu esposa, tus papás, tú, como hijo, piensas lo mismo en fe, crees en el mismo Señor Jesucristo, crees en la obra redentora de Cristo, crees que la gracia de Jesucristo te permite acceder al Padre, tú crees que es por fe, creyendo y no por obras, tú crees que Dios te hizo hijo, crees que eres salvo, o en casa hay diferentes conceptos. ¿Crees que el Señor es el que puede sanar tu hogar, salvar tu matrimonio? ¿Crees que el Señor es el que te da la prosperidad? ¿Que Él es el que sostiene tu casa? ¿Tú crees eso? ¿Cuántos creeres hay en tu casa? La casa está dividida. La casa puede estar dividida porque tú crees una cosa como esposo, pero tú, esposa, crees otra. Está dividida.
Y la palabra dice que un reino dividido nunca prevalece. Entonces, entendámoslo a través de la iglesia. Entendámoslo entre nosotros como iglesia. La iglesia de Jesucristo está unida a Dios por Cristo y obtiene de parte de Dios la gracia, galardones inmerecidos, generosidad de parte de Dios. Lo vimos ahora en la definición de la palabra. La gracia es la generosidad de Dios para nosotros en amor, ¿verdad? En justicia, en misericordia, en prosperidad, en toda una cantidad de cosas. Esa es su gracia, ¿verdad? La salvación es un regalo de parte de Dios para nosotros. Pero en la unidad, ¿hemos entendido eso? ¿Qué hemos entendido? Hemos entendido que en este tiempo todos nos sometemos a su verdad, a su bondad, y que Dios es fiel y justo con nosotros, tanto para perdonar nuestros pecados como para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo porque su fidelidad es con todos, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Hoy Él sostiene porque Él provee, dice que Él suplirá para nosotros todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. ¿Hay unidad en nuestra casa? ¿O estamos cada quien por nuestro lado? ¿Hay unidad en la iglesia? ¿O cada quien está haciendo lo que quiere? Hay personas que hacen lo que quieren en la iglesia y no se someten a una autoridad. No se sujetan. Hay insujeción. Y la insujeción trae división. Mira, cosas que son perfectas en Dios. A veces no creemos que estamos en insujeción con la palabra. Y eso no nos permite crecer. Cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, no crecemos. Hay hogares que no se han sujetado a la palabra de Dios y por eso no han crecido. Hay personas que no se han sujetado a la palabra de Dios y por eso no han crecido. Por eso hay estancamiento. Hay iglesias que no se han sujetado a la palabra de Dios y hay estancamiento. Hay muchas formas de evidenciar la falta de unidad en la iglesia. Hay muchas formas de evidenciar la falta de unidad en la familia. Recuerde, si no hay unidad, no hay crecimiento. La unidad de la iglesia trae crecimiento. Pero si en la iglesia pensamos una cosa y en la casa pensamos otra, no hay unidad con la palabra. Si nuestro comportamiento en la casa es uno y en la iglesia es otra, no hay unidad con la palabra. Es decir, no hay unidad en el hogar y no hay unidad en la iglesia. Amados, lo hemos hablado, lo hemos recibido de parte del Señor por parte de nuestro apóstol Enrique, lo estamos recibiendo por parte de la palabra también, compartida hoy. Y hoy tal vez escuchamos la enseñanza, pero mañana estamos haciendo lo que siempre hemos decidido hacer. Por eso el apóstol Pablo los invita, les ruega en el nombre del Señor Jesucristo a que estén todos en acuerdo y que no haya división, sino que estén enteramente unidos en el mismo sentir y el parecer. Algo que divide mucho nuestras iglesias y nuestros hogares es el parecer, porque lo que a mí me parece no es lo que a ti te parece. Y cuando mi parecer está unido a la palabra, sujeto a la palabra, realmente si tu parecer no está ligado a lo que Dios dice, va a chocar con lo que se enseña. Entonces por eso en muchos hogares choca la palabra contra lo que se enseña. Choca la sujeción a la palabra con lo que yo creo que entiendo de la palabra. Recuerde que el entendimiento de la palabra de Dios es por el Espíritu de Dios, no es por lo que yo creo, porque yo tengo la capacidad intelectual de entender algo, pero la revelación del Espíritu no es para entenderla. La revelación del Espíritu se vive y por eso a veces tenemos dificultades y luchas y nuestro entendimiento dice que esto no va para ninguna parte y que nos tenemos que separar. Pero cuando la revelación viene por el Espíritu,
el espíritu de entendimiento a mi espíritu y mi entendimiento se une con el de la palabra de Dios, con el del Espíritu Santo de Dios, es la última alternativa. Tal vez puedo decirte hoy que no es la alternativa, que el divorcio no es una alternativa para los hijos de Dios. No es una alternativa. La palabra dice que por la dureza del corazón, Moisés le permitió carta de divorcio. La dureza del corazón. ¿Y sabes que la dureza del corazón tiene un significado muy fuerte? La dureza del corazón tiene que ver con orgullo. La dureza del corazón tiene que ver con falta de perdón. Entonces, cuando un hogar se separa, se divorcia, es por orgullo, por falta de perdón. Y esto hace que las cosas no terminen como Dios quiere. Por lo tanto, estemos todos en un mismo sentir, todos viviendo ese deseo del corazón de poder amar a Dios sobre todas las cosas, poder amar a las personas y poder cumplir el llamado a andar una vida que agrade a Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer en Él. El resultado del creer va a ser tu comportamiento. No al revés. Tú no obedeces si no has creído. Porque el obedecer sin creer no te lleva a ninguna parte. Pero cuando tú crees, vas a poder obedecer conforme a lo que Dios dice, en amor, en paz, en gozo. A veces obedecemos, pero nuestra obediencia no tiene gozo. No hay paz en nuestra obediencia. No nos sentimos alegres cuando obedecemos, sino que lo hacemos con amargura. Porque el creer, la fe no está en nosotros. Pero cuando creemos en la fe, en que Él es fiel y es verdadero, todo lo que hagamos, la obediencia se convertirá en un caminar de gozo y de paz. Ese es el sentir, ese es el creer. En eso es que tenemos que estar unidos. Cada quien no pretenda convencer al otro, sino que deje que el Espíritu Santo le convenza. Pero es en Dios que tenemos esa unidad. Por eso hoy les invito a que allí en sus hogares vivamos esa unidad en Cristo, en su palabra y en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras decisiones. Mira, amados, estos son tiempos maravillosos en donde miremos la unidad. La palabra del Señor dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Más o menos tratando de enlazar el texto de la palabra para traerlo a esta enseñanza. Hemos sido llamados a vivir una vida en el Señor como hijos de Dios, conocedores de la verdad, creyendo como hijos de Dios, gozándonos en las riquezas de su gracia, de su gloria, viviendo en el reino, conquistando, y hemos sido llamados a vivir eso. Entonces, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quiénes son los que amamos a Dios? ¿Qué dice la palabra de quiénes son los que aman a Dios? Pues los que guardan sus mandamientos, los que guardan la palabra y la ponen por obra. Por lo tanto, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, para todos los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Incluso este momento difícil de pandemia, este momento de encierro, este momento de quédate en casa, que se habla muy coloquialmente, pero que no es tan fácil si no hay unidad. Imagínate estar en casa cuando las personas no se entienden, cuando no pueden hablar el uno con el otro, cuando hay una vida de discordia, cuando hay una vida de pelea. Y siendo cristianos a veces peleamos, discutimos, andamos en discordia, en contienda. Imagínate una cuarentena en contienda. Eso es fatal. Ahí es peor. Las noticias hablan de los altos índices de violencia intrafamiliar a causa de la pandemia. Por lo tanto, el gobierno nacional lo que hizo fue declarar ley seca
prohibir la venta de alcohol, incluso para llevar a los hogares en ciertos lugares del país. ¿Por qué? Porque por la falta de unidad, por la falta de someter al Espíritu de Dios su vida, las personas quieren vivir en su propia forma de vida y esto los ha llevado a irritar, la irritación, la contienda. Entonces nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sometido nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, que hemos sujetado nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro comportamiento en casa tiene que ser diferente. Nuestro comportamiento en casa tiene que ser perfecto. Mira, algo que puedo decirles y me gozo en el Señor, es que cuando comenzó la cuarentena, en el ejercicio que hizo la alcaldía de Bogotá, el ejercicio de prueba, ese simulacro, que pasamos casi 4 días o 5 días, los primeros 5 días en casa, fue un momento difícil, porque empezamos como a tratar de entender las cosas a nuestra manera y empezamos a vivir con nuestras emociones a nuestra manera y en casa empezamos a tener un poquito como de, no sé, como de malos entendidos, porque quién hace el oficio, quién cocina, quién arregla la casa. En ese momento no había posibilidad de tener una persona que nos colaborara y empezamos a como a discutir y a contender por quién hace, quién no hace, quién dice y quién no dice. Entonces pues tomé las armas del Espíritu y reuní en casa a mi familia y empecé a hablarles de la palabra y a decirles cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe de ser nuestra actitud. Entonces sí está bien. Sabemos que a veces nosotros como varones creemos que los oficios de la casa le corresponden a las mujeres y con nosotros la provisión, salir a trabajar es parte de nuestra función. Pero no es así. Nosotros como hombres en casa también podemos colaborar en casa. Y yo siempre he dicho algo que le digo a mi esposa cuando me dice, pero amor, colabora. No, yo le digo, no, yo no voy a colaborar, porque no es una colaboración. Lo que yo hago en casa forma parte de lo que es la vida de hogar, de entender la unidad del hogar. Y la unidad del hogar no es solamente darnos besitos y abrazos o intimidad. La unidad del hogar también es compartir todas las cosas, el trabajo de casa, lavar la loza, hacer el desayuno, arreglar la casa o limpiar un baño. Mire, son muchas cosas que tienen que ver con la unidad, tanto en el hogar, en la pareja, las decisiones, y todo eso nos afecta. Pero cuando hemos entendido la palabra, esa unidad se convierte en una fortaleza para nosotros, porque cuando entramos en unidad, entonces su gloria se manifiesta, porque hemos entendido esa gracia y porque a través de esa gloria manifiesta, que es todo lo que Dios quiere darnos y nos los ha dado, y lo podemos ver manifiesto con sanidades, con prosperidad y con nuestra autoridad y nuestra posición, entonces accedemos al reino y vamos a vivir una vida abundante, vamos a vivir una vida de paz, de gozo, su justicia en nosotros, caminando por todo nuestro hogar, haciéndonos vivir la verdad de Cristo, va a hacer que cada día nuestros hogares estén en unidad, que es la verdadera unidad, ¿sí? Yo, para terminar, les hablo de 2 palabras. Hay una palabra que se llama grupo y otra que se llama equipo. Un grupo es un número de personas que se reúnen para hacer algo con diferentes conceptos. Pero equipo puede ser un mismo grupo, un mismo número de personas que se unen con un mismo sentir y con un mismo parecer para hacer esa encomienda. Y esa es la unidad a la que hemos sido llamados. El equipo, la unidad en equipo. En el ambiente empresarial, en la filosofía organizacional, se trabaja con equipos, no con grupos. Y los equipos son los que tienen ese mismo sentir y parecer. Nosotros somos un equipo, somos el equipo de Jesucristo, somos la unidad en Cristo que nos lleva a entender todas las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra y a vivirlas conforme está escrito en la palabra. Quiero dejarles aquí muchas cosas más que podemos encontrar allí y quiero que estudien este pasaje de Efesios capítulo 4
Amados, es maravilloso. Habla de la unidad del Espíritu y dice para finalizar, ya terminar. Recuerde que cuando yo digo terminar es porque ya voy a terminar. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 1, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerde que esa vocación con la que fuimos llamados es a vivir en santidad. Y la palabra santidad no significa que no vamos a tener dificultades, que no vamos a cometer errores, que no vamos a tener faltas contra la palabra, porque yo le llamo faltas contra la moral, contra la verdad de Dios, el no cumplir sus palabras, sus mandamientos. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, amados, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Soportar con paciencia los unos a los otros. Dice soportar, ¿sí? Soportar significa que va a ser algo que aunque nosotros a veces nos cuesta hacerlo, lo vamos a hacer con paciencia. Vamos a entender que no todos somos iguales, que no pensamos igual en nuestra característica, en nuestra personalidad, en nuestra alma somos diferentes, pero en nuestro espíritu somos uno solo y esa verdad es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, con humildad y mansedumbre, con paciencia, los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, en un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Gloria al Señor por su palabra. Bien, amados, el miércoles vamos a continuar con esta enseñanza, vamos a continuar con la unidad y vamos a empezar a hablar sobre la comunión, porque la unidad del Espíritu nos lleva a una comunión. Es la común unión entre la palabra, entre Dios, en lo que Él dice y nosotros, esa comunión también que vamos a vivir entre hermanos es la que nos va a permitir poder entender la gracia, la gloria y el reino. Por lo tanto, estemos atentos, estemos orando, estemos meditando en la palabra. Este capítulo, Efesios 4, se los dejo para que esta semana estemos meditando en esa palabra y que podamos cada día entender con la luz del Espíritu lo que Dios tiene para nosotros. Les invito a que estemos en paz, en unidad, en el mismo Espíritu, gozándonos en este tiempo para que su gloria sea manifestada y podamos vivir el reino como Él quiere que lo vivamos. Un gran abrazo, les amo en el Señor, les bendigo y que tengan una feliz tarde y una gran semana bajo la poderosa mano del Señor y la guía de su Espíritu.